Hola, mi nombre es Xiomara Chinga, soy estudiante de la asignatura de Trabajo Social Laboral Paralelo B, a cargo de la licenciada Leila Álava Barreiro. El tema a tratar son los riesgos psicosociales. Factores y riesgos psicosociales. La Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo menciona que como consecuencia de los importantes cambios en las organizaciones y los procesos de globalización actual, la exposición a los riesgos psicosociales se ha hecho más frecuente, ya que hace referencia a aquellas condiciones que se encuentran presentes en una situación laboral y que están directamente relacionadas con la organización, el trabajo y tienen la capacidad de afectar tanto al bienestar o la salud física, psíquica o social del trabajador como al desarrollo del trabajo. Es preciso indicar que hay tres formas prevalentes de referirse a ello. 1. Factores psicosociales. 2. Factores psicosociales de riesgo o estrés. Y 3. Riesgos psicosociales. Los factores psicosociales. Historia del concepto. En 1970 se alerta sobre la sensibilidad acerca de la relevancia y las consecuencias que pueden tener los factores psicosociales. En 1980 se publica una obra titulada Los factores psicosociales en el trabajo, reconocimiento y control, mismo que fue realizado por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, en 1984. Posteriormente, en 1986, la OIT propone como definición: los factores psicosociales en el trabajo consisten en las interacciones entre el trabajo, su medio ambiente y las condiciones de la organización por una parte, y por la otra las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Más adelante incluye una de las primeras listas sobre los factores que inciden dentro del lugar del trabajo y que causan daños en la salud del trabajador. Por su parte, Caro Hines y Yang 2001 definen los factores psicosociales como las características percibidas del ambiente de trabajo que tienen una connotación emocional para los trabajadores y los gestores. Factores psicosociales de riesgo. Según Benavides 2002, cuando los factores organizacionales y psicosociales de las empresas y organizaciones son disfuncionales, provocan respuestas de inadaptación, tensión y estrés. En este contexto se plantean dos marcos teóricos necesarios: elaborar los modelos de estrés laboral y elaborar los mecanismos fisiológicos que establecen los nexos entre la percepción y la experiencia subjetiva del estrés. Entre los diferentes modelos teóricos se encuentran cuatro principales y que son muy generalizados. Tres de ellos, el modelo de Michigan, el de demanda de control y el de esfuerzo-recompensa, son específicos y aluden a factores de riesgo, mientras que el modelo de ajuste persona-entorno es genérico e incluye los posibles factores de desadaptación. Complementariamente, los manuales dirigidos a la especialidad de ergonomía y psicología consideran que los factores psicosociales provienen de la organización y de la interacción humana. Características de los factores psicosociales de riesgo. Los factores psicosociales de riesgo tienen características propias. Primero, se extienden en el espacio y el tiempo, ya que están vinculados a una actividad o un espacio concreto. Dificultad de objetivación, puesto que se basan en percepciones y experiencias del colectivo organizacional. 3. Afectan a otros riesgos mediante conductas que propician errores de todo tipo de accidentes y una mayor vulnerabilidad de las personas. 4. Escasa cobertura legal, ya que trabajar de modo general suele ser inefectivo para los empresarios, trabajadores y la misma inspección del Estado. 5. Están moderados por otros factores como la percepción, la experiencia y la biografía personal. Y 6. Dificultad de intervención. La intervención psicosocial suele requerir plazos no inmediatos y resultados no asegurados. Los riesgos psicosociales. Estos se definen como un hecho, acontecimiento, situación o estado que es consecuencia de la organización del trabajo. Tienen una alta probabilidad de afectar a la salud del trabajador y cuyas consecuencias suelen ser importantes. También tienen características propias, entre las cuales están que afectan a los derechos fundamentales del trabajador mediante atentados a la integridad física, personal, dignidad del trabajador o a los derechos fundamentales. 2. Los riesgos psicosociales tienen efectos globales sobre la salud del trabajador. Son formas de estrés crónicos que por su globalidad afectan a la salud del trabajador. Tercero, afectan a la salud mental de los trabajadores. Pueden generar alteraciones del sistema de los procesos cognitivos, emocionales y conductuales.
Y cuarto, tienen forma de cobertura legal, ya que existe actualmente una legislación que atiende a estos casos. Principales riesgos psicosociales. A continuación se detallan los más reconocidos e importantes en el ámbito laboral. El estrés es probablemente el riesgo psicosocial primero y más global de todos, porque actúa como respuesta general ante los factores psicosociales de riesgo. La Comisión Europea en 2002 definió como un patrón de reacciones emocionales, cognitivas y fisiológicas que se da en aspectos adversos o nocivos del contenido del trabajo, organización del trabajo y del medio ambiente de la organización. Chiron 2003 diferencia dos tipos de estrés laboral. Uno, cuando las demandas laborales superan los recursos del trabajador, y dos, cuando el trabajador se ve expuesto a eventos críticos. Mientras que Lazarus y Folkman en 1986 mencionan que son dos formas principales, el estrés crónico y el estrés temporal. La violencia. La OIT la define a la violencia como toda acción, incidente o comportamiento que se aparte de lo relacionable, en lo cual una persona es amenazada, humillada o lesionada como consecuencia directa de su trabajo. En este se puede diferenciar tres tipos fundamentales. La violencia tipo 1 son presentes las personas que no están relacionadas en el trabajo, como robos, asaltos y atracos. Violencia tipo 2 son provenientes de los clientes o a quienes se les presta servicio. Y violencia de tipo 3 son provenientes de compañeros o superiores del propio lugar de trabajo. El acoso laboral. El mobbing o acoso laboral es considerado como uno de los mayores riesgos actualmente, ya que es una forma de comportamiento negativo entre los compañeros o entre superiores jerárquicos y subordinados, donde la persona es humillada y atacada a fin de atentar contra su dignidad y crear un ambiente hostil, humillante u ofensivo. Elementos que definen la gravedad del acoso laboral: la escasa capacidad de recursos y la percepción de la importancia y la gravedad de la agresión interpersonal. El acoso sexual es considerado como un tipo de conducta que atenta contra los derechos de la persona, donde es intimidada y violentada sexualmente. En este se puede reconocer dos tipos de acoso. Uno conocido como quid pro quo, que consiste en solicitar favores sexuales a cambio de beneficios o de no experimentar algunas consecuencias dentro del lugar del trabajo, y el acoso sexual producido por un ambiente hostil. La inseguridad contractual podría definirse como una preocupación general acerca de la existencia del trabajo en el futuro y también como una amenaza percibida de las características del trabajo diferentes, tales como la posición dentro de una organización o las oportunidades de carrera. En esta, según Roger, en 1989, son cuatro aspectos que se pueden diferenciar, que está el bajo nivel de certeza, el bajo nivel de control sobre el número de horas de trabajo, la protección social o el pago o el salario. Y también la incertidumbre del futuro es una de las mayores fuentes de ansiedad y miedo. El burnout o desgaste emocional consiste en el resultado de un proceso de estrés crónico laboral y organizacional que termina en un estado de agotamiento emocional y de fatiga desmotivante para las tareas laborales. Este agotamiento hace referencia a un cansancio emocional producido por las propias tareas del trabajo y de las situaciones laborales específicas. Se diferencia el estrés como riesgo psicosocial en sus mayores efectos sobre el agotamiento emocional más que físico. Otros riesgos psicosociales. Pues bueno, en este se hace presente dos tipos, que es el conflicto familia-trabajo, que cuando son apreciaciones de la familia y el trabajo son incompatibles. El conflicto entre las dos esferas se han diferenciado de dos tipos, que es familia-trabajo y trabajo-familia, según la direccionalidad del conflicto. Y el trabajo emocional, pues este es el autocontrol de las emociones positivas y negativas sobre la expresión emocional en el desempeño de su puesto. Según Horton 2003, puede hacerse de dos maneras: actuación superficial. El trabajador expresa una emoción distinta a la que siente, y la actuación profunda, que el trabajador modifica la emoción que siente y por lo tanto que expresa. Gracias.